Renuncia de derechos de autor. La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos autores. Solo el video. Bienvenidos al primer capítulo de Courier Shark. Este es el resultado de jugar a juegos de mundo abierto, y pensé, ¿cómo es la frontera de Vale? Así que empecé a escribir. Dicho esto, comencemos. Jaunear caminaba por Vale con una bolsa de lona y sueños rotos. Lo había logrado. Había entrado en Beacon. Había pasado la iniciación. Lo había nombrado líder de equipo. Debería haber sido todo lo que siempre había deseado. Y por un tiempo, lo fue. Pero las mentiras no duran para siempre. No era el más fuerte. No era el más rápido. Ni siquiera era tan valiente, la verdad. Pero a la hora de la verdad, cuando Cardin Winchester quedó atrapado bajo una osa, Jaune se sumó a la lucha. Luchó con uñas y dientes para sacar al imbécil de encima. Ese debería haber sido el punto de inflexión. Más bien, solo lo empeoró. Porque después de todo eso, Cardin fue quien lo denunció. Jaune no sabía qué esperaba. Gratitud, tal vez. O al menos silencio. Lo había salvado de ser destrozado por una manada de ursas. Había arriesgado su vida para sacar a Cardin cuando nadie más lo habría hecho. Pero en lugar de un gesto de asentimiento, un agradecimiento o incluso nada, Cardin fue directo al profesor Godwich. Dijo que tenía algo importante que informar. Que cierto líder de equipo no se había ganado su puesto. Que alguien había falsificado sus transcripciones. A partir de ahí todo se desmoronó. La citación llegó a la mañana siguiente. En la oficina de Ospin. Solo. Ahora Jaune permanecía rígido ante los imponentes ventanales, con Beacon extendido tras él como un cuadro del que se le pedía que se alejara para siempre. Sus manos se abrían y cerraban a los costados, con un movimiento inquieto, nervioso, como si se detuviera, el peso en su pecho lo aplastaría. Cada respiración era más pesada que la anterior. Ospin no habló de inmediato. Simplemente miró a Jaune con la misma expresión indescifrable. Cansada y distante a partes iguales, como si observara cómo las piezas de un tablero de ajedrez se movían solas. El silencio se prolongó, y con cada segundo que pasaba, la garganta de Jaune se apretaba más. Finalmente, Ospin lo interrumpió. Lo sé, señor. Ark. Jaune parpadeó. Al principio, no entendía las palabras. ¿Qué? Ospin cruzó las manos sobre su bastón, con voz tranquila pero firme. Lo supe desde el día que llegaste. Tus transcripciones fueron falsificadas. De forma chapucera, además. A Jaune se le encogió el estómago. Retrocedió medio paso, tambaleándose, y sus labios se movieron antes de que las palabras finalmente salieran. Entonces, ¿por qué dejaste que me quedara? Ospin no respondió de inmediato. Levantó su taza y dio un sorbo lento, como para ganar tiempo para ordenar sus pensamientos. Tras sus ojos, todo parecía girar. Cuando por fin habló, su voz transmitía la misma serena gravedad. Porque vi algo. Digamos que es instinto. Tenías potencial. Incipiente, sin pulir, pero ahí estaba. Pensé que tal vez, con el tiempo, podrías adaptarte al puesto. Y lo intentabas. Eso estaba claro. Jaune respiró temblorosamente y abrió la boca para hablar, pero Ospin levantó una mano, interrumpiéndolo con serena autoridad. Pero la profesora Godwich ahora tiene un informe formal sobre su escritorio. Presentado por un estudiante. Jaune apretó la mandíbula. Cardin, murmuró con amargura. Ospin no reconoció el nombre. Su mirada se desvió hacia los altos ventanales, su reflejo se reflejó tenuemente en el cristal. Me deja con pocas opciones. El tono del director era mesurado y firme, pero ahora más tranquilo al continuar. El Consejo del Valle ha comenzado recientemente una supervisión más estricta de las personas con licencia de aura. Existe la preocupación, sobre todo con la creciente inestabilidad en los reinos, de que los cazadores sin entrenamiento o sin autorización puedan convertirse en un peligro. Un peso frío se retorció en lo profundo de las entrañas de Jaune. Entrar a Beacon con trampas, continuó Ospin, convierte esto en algo más que una violación académica. Se convierte en una violación política. Si el Consejo investiga y descubre que lo sabía y decidir ignorarlo, la reputación de Beacon se resentiría. Eso es algo que no puedo permitir.
No había ira en su voz. Solo inevitabilidad, pronunciada como el cierre de una puerta. Lo siento, señor. Ark. Tiene 24 horas para abandonar Vale. Después, su expulsión se hará oficial y se hará pública. Jaune tragó saliva con fuerza. De repente, se le secó la garganta. ¿Y mi equipo? Ospin no respondió. El silencio los envolvió, más pesado que cualquier palabra. Y en ese silencio, Jaune comprendió. Ya se había despedido en cuanto cruzó esa puerta. No protestó. No discutió. Solo asintió con rigidez, obligándose a enderezarse un poco, y salió del despacho del director. De vuelta a su dormitorio, empacó lo poco que tenía. Dejó una nota. Y cuando empezaron las clases, él ya se había ido. El calor de los dormitorios de Beacon y el murmullo de voces en sus pasillos ya habían quedado atrás, reemplazados por el clamor apagado de Vale despertando al amanecer. La ciudad se extendía amplia y desigual ante él. Calles estrechas entrelazadas con avenidas más altas, el horizonte entre viejas fachadas de ladrillo y el brillo de las nuevas torres de cristal. Los puestos apenas comenzaban a abrir, los comerciantes levantaban toldos de lona y barrían el polvo de sus porches. El aire traía el penetrante olor a mar, mezclado con el aroma a humo de las brasas de carbón que se avivaban. Jaune caminaba cabizbajo, con las botas rozando la piedra, desgastada por miles de metros que lo precedían. La bolsa de lona que llevaba al hombro pesaba más de lo debido. Parte de ese peso eran raciones, mapas y ropa de repuesto. Pero la mayor parte provenía de dentro. Había fracasado. Y peor aún, había demostrado que todas las voces que alguna vez dudaron de él tenían razón. Giró por una calle lateral más tranquila, el bullicio se desvaneció y se detuvo frente a un edificio de ladrillo bajo con molduras rojas descascaradas y un cartel desgastado que se balanceaba suavemente con la brisa. Depósito postal de Vale. No era nada especial, solo otro trocito de la ciudad, insignificante comparado con las torres a lo lejos. Pero Jaune se encontró mirándolo de todos modos, con las letras desconchadas desdibujándose ante su vista a medida que el peso en su pecho se hacía más intenso. Se quedó en el umbral, atrapado entre el pasado y el futuro, tratando de convencerse de que alejarse sería más fácil. ¿Debo enviar una carta a casa? El pensamiento se le clavó en la mente como una astilla. ¿Qué escribiría? Hola, mamá. Hola, papá. Entré a Beacon con una mentira. Resulta que no salió muy bien. Vuelvo a casa con el cuerpo magullado y un sueño destrozado. Espero que la cena siga a las 6. Sus dedos se apretaron sobre la correa de su bolso hasta que la lona crujió. Podría explicarlo todo. Cómo mintió, cómo luchó, cómo fracasó. Decirles que lo intentó de verdad. ¿Pero qué cambiaría eso? Su padre suspiraba, profundo e inevitable, y le recordaba que ser un cazador nunca fue realista. Que debería haberse dedicado a algo práctico. La escuela de oficios, la tienda familiar, algo seguro. Y su madre, haría lo de siempre. Hablarle con suavidad, consolarlo, sugerirle una docena de caminos que podrían serle más adecuados. Quizás aprender con ese primo de Mantle que trabajaba en reparaciones mecánicas. Ninguno de los dos gritaría. De alguna manera, eso dolería más. Podía simplemente llamar. El pergamino seguía en su bolsillo. Un toque, y oiría sus voces. Pero eso significaba escuchar la decepción cruda, sin filtros. Jaune respiró hondo y temblorosamente. Al diablo, murmuró, y empujó la puerta para abrirla. La oficina de correos estaba en penumbra y olía ligeramente a polvo y papel. Estanterías repletas de paquetes cubrían las paredes, y un solo ventilador de techo removía el aire viciado. La fila era corta. Jaune se deslizó a un rincón, cogió un formulario y se sentó en un mostrador lateral. El bolígrafo arañaba el sobre, cada trazo más pesado de lo necesario. Queridos mamá y papá, ni siquiera había llegado a la parte sobre Beacon, cuando una voz aguda interrumpió el silencio. ¿Cómo que no puedes entregarlo? Está justo ahí, casi fuera de tu ruta. Lo siento, señor, respondió el empleado con calma, pero si el pueblo no figura en un mapa oficial del reino, no podemos garantizar una entrega segura. Pero está justo ahí. Lo entiendo.
Pero la política, la discusión se prolongó, intensa y desesperada, llenando la pequeña habitación. Jaune intentó ignorarla, pero el pánico en la voz del hombre era imposible de ignorar. Cuando Jaune selló su carta y se la entregó a otro empleado, el hombre del mostrador había salido furioso, agarrando un pequeño paquete como si fuera un salvavidas. Jaune se detuvo en la puerta, viéndolo marcharse. Algo en la forma en que la empujó, como si lo hubiera traicionado personalmente, se le quedó grabado en el pecho. Él salió. El hombre estaba sentado en la acera, con los hombros encorvados y la cabeza inclinada sobre el paquete en su regazo. No vio a Jaune hasta que habló. «Señor», preguntó Jaune con cautela. «¿Está bien?» El hombre se estremeció y levantó la vista con los ojos enrojecidos. Su rostro estaba pálido, tenso por la tensión. Lo siento», balbuceó. No estoy bien». Apretó el paquete con más fuerza. Necesitaba que lo enviaran hoy. Pero ninguna oficina de correos lo acepta. No a fuego control. No si no está en el mapa. Dicen que es demasiado arriesgado. Demasiado remoto, se le quebró la voz. Tragó saliva y lo intentó de nuevo, pero le temblaban demasiado las manos como para que pudiera hablar con firmeza. Si no llega a tiempo, si ella no lo consigue, se detuvo, sus hombros temblaban mientras sollozos silenciosos se colaban entre ellos. Jaune se movió inquieto y luego lentamente sacó un mapa doblado del bolsillo de su abrigo. «¿A dónde tiene que ir?», preguntó. El hombre parpadeó. «¿Qué? ¿Dónde está la aldea?», repitió Jaune, arrodillándose para mirarlo a los ojos. «Si está cerca de mi ruta, puedo tomarla». «¿Qué? ¿Hablas en serio?». Jaune asintió. «Si está cerca, claro. No pasa nada». El hombre se quedó mirando. «¿Cuánto?». Jaune se encogió de hombros. «Sin cargo». El hombre dudó, luego metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel con un mapa dibujado a mano. Le temblaba el dedo al señalar. «Allí. Justo al norte de Tallewod. El pueblo se llama Firebend. Es pequeño. Muy pequeño». Jaune trazó su ruta hacia Ansel con el pulgar. «De todas formas, pasaría cerca de Tallewod». «Tienes suerte», dijo. «Está en mi camino». El hombre apretó con más fuerza el paquete por un momento más antes de que, con una respiración temblorosa, lo extendiera. «Por favor», susurró. «Solo, tráelo rápido». Jaune tomó el paquete y lo deslizó cuidadosamente dentro de su bolso. «Llegaré», prometió. «Te doy mi palabra». Entonces el hombre se derrumbó, enterrando su rostro entre sus manos mientras silenciosos sollozos sacudían sus hombros. «Gracias», dijo con voz entrecortada. Jaune dudó en la acera y luego empezó a irse. Pero algo tiró de él y se detuvo. «¿Para quién es?», preguntó suavemente. El hombre levantó la cabeza, con los ojos rojos y doloridos. «Delilah. Delilah Copperspoon. Es mi esposa». Jaune asintió levemente. «Entendido». Y con eso, se alejó. El peso en su bolso ahora era más pesado, no por los suministros, sino por una promesa. No sabía qué le esperaba en el camino. Pero por ahora, al menos, tenía un trabajo. Una promesa que cumplir. Un paquete que entregar. Lo curioso de la naturaleza salvaje. La mayoría de la gente daba por sentado que estaba llena de Grimm. Y sí, estaban ahí. Siempre lo habían estado. Pero no como lo pintaban las historias. Si te mantienes en las rutas establecidas, las despejadas, patrulladas y transitadas por las botas de mercaderes, mensajeros y el excepcional cazador, verás mucho menos de lo que cuentan los cuentos. Los Grimm se sentían atraídos por el miedo, el dolor y el caos. Las carreteras no tenían mucho de eso, a menos que algo saliera terriblemente mal. Aún así, seguro no era lo mismo que inofensivo. 2 días después de iniciar el viaje, Jaune avistó movimiento al borde del sendero. Un Beowulf extraviado husmeaba entre la maleza. Era joven. Lo notaba por el escaso entrenamiento que Beacon le había dado. Más pequeño que sus parientes, más delgado, con solo finas placas óseas en las extremidades y el pecho. Un brazo colgaba torcido, como si nunca se hubiera curado tras una dura pelea. Un enano. Incluso un fracasado expulsado como él podría con eso. Sin pérdida de tiempo.
Sin grito de guerra. Sin carga dramática. Solo una respiración firme, un agarre firme en su espada y un golpe limpio en la base del cráneo. El Beowulf cayó al instante. Un icor negro se filtró en la tierra antes de que el cuerpo se deshiciera en humo y cenizas. Jaune se quedó de pie sobre los restos que se desvanecían por un instante, luego limpió su espada contra la hierba y siguió caminando. Ese fue el único Grimm que vio ese día. Por desgracia, se topó con bandidos. Eran 3, holgazaneando junto a un hito roto al borde de la carretera. Parecían llevar un buen rato esperando, como buitres haciéndose pasar por hombres. El primero llevaba una larga y desgastada guardapolvo, y su cresta, desafiante contra el viento. El segundo era corpulento y de brazos robustos, con un rifle sobre los hombros como si no pesara nada. El tercero era flacucho y nervioso, haciendo girar un revólver oxidado en el dedo como si eso lo hiciera peligroso. «Hola, amigo», llamó el flacucho, demasiado alegre, demasiado brusco. «¿Tienes cambio para 3 pobres viajeros que pasan un mal momento?» Jaune no aminoró el paso. No los miró. Con la mirada al frente, la mano cerca de su espada, paso tras paso firme. Esperaba, dioses, esperaba, que lo dejaran pasar. Que lo examinaran, decidieran que no valía la pena y centraran su atención en alguien más rico, más accesible. Pero la esperanza era un lujo que no podía permitirse. El clic de un rifle cargando una bala detrás de él selló el hecho. Jaune exhaló por la nariz, ya calculando. No había soborno que pudiera ofrecer. Nada que aceptaran, salvo su vida. Así que hizo lo único que podía hacer. Atacó primero. El hombre del guardapolvo no lo vio venir. En un momento sonreía con desprecio, tranquilo y relajado. Al siguiente, el acero destelló en el aire. La sangre salpicó la tierra cuando la espada de Jaune le abrió la garganta. El bandido se tambaleó hacia atrás, ahogándose, con los ojos abiertos, arañando la herida. Luego se desplomó en el polvo, retorciéndose una vez antes de quedarse inmóvil. Jaune se quedó congelado. Eso no era lo que pretendía hacer. Apuntó al hombro, un corte incapacitante, una advertencia. Pero el hombre se estremeció, lo justo para convertir una herida superficial en una mortal. El olor de la sangre lo golpeó, fuerte y cobrizo. No hay tiempo para pensar. Se oyó un crujido de rifle. El aura de Jaune se encendió con un destello dorado, y al recibir el disparo, un destello de luz lo impulsó medio paso hacia adelante, haciéndole temblar los huesos. Mover. Giró, con el escudo en alto y la espada baja. El fusilero maldecía, atascado en una bala mal alimentada, con la recámara bloqueada. Demasiado lento. El flacucho ya no sonreía. Ya se retiraba, con el miedo pintado en el rostro. Jaune se abalanzó. 2 zancadas acortaron la distancia con el fusilero. Su espada se alzó y se abalanzó, deslizándose bajo las costillas. El hombre jadeó, se atragantó y se desplomó. El rifle se le resbaló de las manos mientras la sangre burbujeaba en sus labios. Jaune arrancó el arma mientras el cuerpo caía al suelo. El último bandido estaba a 30 metros de distancia y corría a toda velocidad. Jaune no dudó. Se arrodilló, agarró el rifle y lo apoyó contra su hombro, tal como le había enseñado su abuelo en sus cacerías. Exhalé lentamente. No parpadeé. Estallido. El disparo resonó entre los árboles. Las piernas del bandido se doblaron a mitad de zancada. Cayó de cara al suelo y no se movió. Jaune permaneció inmóvil, con el rifle aún en alto y el pecho agitado. El silencio volvió. No más disparos. No más gritos. No más amenazas. Solo el viento. Bajó el rifle lentamente, con los brazos temblorosos. Miró al segundo bandido, el del rifle, que yacía retorciéndose en el suelo. La sangre manaba en amplios y perezosos arcos. La espada de Jaune todavía estaba enterrada en él. Jaune dio un paso adelante y rodeó la empuñadura con ambas manos. Sus dedos se cerraron con fuerza, con los nudillos pálidos. Con un gruñido, arrancó la hoja. Siguió más sangre, caliente y oscura, derramándose sobre el acero y la tierra. Retrocedió un paso tambaleándose, con el pecho agitado, el aire entrando y saliendo con dificultad de unos pulmones que sentía demasiado pequeños. Tenía la boca seca.
El corazón le latía tan fuerte que ahogaba todo lo demás. 3 cuerpos yacían esparcidos en la carretera. Jaune los miró fijamente. «Era yo ellos», susurró con voz ronca. Las palabras le rasparon la garganta, delgadas y poco convincentes. No me habrían dejado ir. No habrían dejado ir a nadie. Su mirada se desvió hacia el hombre del guardapolvo, el primero. El que ni siquiera había tenido la oportunidad de levantar un arma. La sorpresa se congeló en su rostro. «Habrían lastimado a otros», murmuró Jaune, ahora más suave. Han lastimado a otros». Apretó la espada con más fuerza hasta que le temblaron las manos. No sabía si discutía con los muertos o consigo mismo. Esto fue lo mejor. Lo dijo otra vez, casi en un suspiro esta vez. Para lo mejor. Pero el temblor en sus manos no disminuyó. El camino estaba en silencio. Demasiado en silencio. Solo 3 siluetas refrescándose en la tierra, su silencio lo oprimía con más fuerza que cualquier peso que hubiera cargado. Se quedó allí un largo momento antes de obligarse a moverse. Tenían provisiones. Comida, agua, armas, cosas que él necesitaba. Cosas que ellos ya no tenían. Jaune se inclinó, con la mandíbula apretada, y comenzó a registrar los cuerpos. Se sentía mal, pero no desconocido. No para alguien criado más allá de los muros. En la frontera, nada se desperdiciaba. Aquí afuera, todo tenía valor. Empezó con el hombre del guardapolvo, el primero en caer. Unas cuantas raciones, unos cuchillos gastados, un abrigo resistente. Jaune dudó, mirando la tela aún tibia. Desechó el pensamiento, se echó el abrigo al hombro y siguió adelante. El siguiente fue el fusilero. Jaune tiró del cerrojo y revisó la recámara. Quedaban algunas balas. Agarró la bolsa de munición, la sujetó al cinturón y se ajustó el rifle que ya llevaba colgado a la espalda. Finalmente llegó al último, el corredor. El hombre todavía estaba vivo. Apenas. La sangre se acumulaba bajo él. Respiraba entrecortada y húmedamente. Parpadeó, mirando a Jaune, desenfocado. No habló, solo miró fijamente. Jaune se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas. «Lo siento», susurró. Luego hizo lo que tenía que hacer. Merced. Rápido. Limpio. Tan amable como matar podría ser. Al terminar, recogió el revólver y su funda, junto con el cinturón de munición. Se le habían caído algunos gravámenes de los bolsillos. Jaune también los recogió. Una vez reunido todo, arrastró los cuerpos hasta el costado del camino, lo suficientemente lejos para evitar que los carros o los viajeros tropezaran con ellos. No era solo practicidad. Era respeto. Etiqueta fronteriza, como la llamaba su padre. No se dejaban cadáveres en medio del camino. Se despejaba el camino. Se les daba espacio, aunque no merecieran mucho más. Jaune permaneció en silencio, mirando fijamente los 3 cuerpos que se refrescaban en la tierra. Desde cualquier punto de vista, tenía razón. Allí, en